Hola, hola a todos, muy buenas tardes a una nueva emisión de Cada quien en su ventana. Hoy es un programa bastante especial. Nosotros habíamos acordado, le dije yo, habíamos acordado que mensualmente íbamos a tener un programa especial, por lo cual el de esta semana es un tema bastante interesante, bastante complejo y que seguramente todos tenemos algunas preguntas al respecto. El tema de hoy se llama vida extraterrestres. Lamentablemente Gladys hoy no va a estar pudiendo acompañarnos, pero seguramente está presente con nosotros dándonos los mejores ánimos. Así que hoy les tengo un invitado bastante especial. Su nombre es Joel Morillo, es el creador del proyecto Mitos Revelados. Así que una fuerte bienvenida para ti, Joel. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? No, gracias por la invitación y bueno, finalmente el nepotismo sirve para algo y aquí estoy desde mi ventana para hablar de vida extraterrestre junto a tus invitados y bueno, y público de tu programa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que para nosotros es un honor, sobre todo para este tipo de tema que tenemos hoy, que se llama vida extraterrestres, que seguramente todos tenemos algunas preguntas y seguramente nos hemos planteado si somos los únicos o existen otros seres en otros planetas, habitando en otros lugares. Sí, en mi caso no solamente creo que hay vida en otros planetas, sino estoy plenamente convencido de que así es. Realmente en un universo infinito, la NASA ha descubierto aproximadamente 40.000 soles adicional al que tenemos. Si ponemos que existe aunque sea un planeta en cada uno de esos sistemas solares, tendríamos 80.000 planetas distintos a los que nosotros tenemos y que no exista ni siquiera una forma ínfima de vida. Yo creo que sería muy egocéntrico el que piense de que no, de que en un universo tan vasto seamos los únicos seres pensantes e inteligentes. Claro, perfecto. Bueno, antes de iniciar el programa, nosotros siempre tenemos como el ritual de como que calentar un poco para que sea mucho más ameno, ¿sí? Para descontracturar, digamos, de ese modo. Así que te voy a invitar para que seas partícipe de un juego que hacemos semanalmente, que es adivinar algunos dibujos y a veces hacemos preguntas, depende. Así que voy a poner tres dibujos relacionados al tema, por lo cual tú y los que nos están viendo en este momento no los puedan adivinar. ¿Sí? ¿Qué te parece? Voy a empezar con Vale, el primero. me apunto a ver con qué me vas a salir. A ver, eso es un sol, una nave. Es una eh, imagen, vamos a darte una pista, es una imagen que publicaron por noticias. claro, el avión de combate americano persiguiendo al OVNI en Estados Unidos, sí, sí. Correcto, este es un poco abstracto. Así que has adivinado, vamos a ver si este es muy sencillo, aclaro que no es una mosca, por si acaso. Vamos a ver, este es. Ese es uno de mis razas favoritas. Ese es un gris de Zeta Reticuli. Bueno, y exactamente, yo igual de razas no sé mucho, pero bueno, ahí después vamos a hablar ahora un poco sobre ese tema. Y este por último, que también está muy relacionado al Bueno, tema. esa es la efigie de Keops y va muy de la mano con otra de las razas que son los felinos, muy presentes en la mitología egipcia. Perfecto. Bueno, este es un poco, este juego, como te dije, un poco para poder ir haciendo el calentamiento del tema de hoy. El tema de hoy es bastante, digamos, no sé si llamarlo como tabú, no sé cómo llamarlo de ese modo, porque hay veces que es como si este tema fuera un secreto a voces sobre la vida extraterrestre. Por eso Claro, hoy, es que sí es vulgarmente un secreto a voz. sí, por eso hoy Realmente. quería hacerte algunas preguntas para que vayamos desarrollando respecto a lo que es la vida extraterrestre. Una de ellas, en este caso, es cómo se llama la ciencia que estudia la vida extraterrestre. Si existe alguna ciencia que estudie la vida extraterrestre, pues cómo se llama.
sí hay una ciencia, aunque se pudiese catalogar más que pseudociencia o mal llamada pseudociencia porque no es reconocida por la comunidad científica y es la ufología. Las personas que se encargan de la ufología son las personas que estudian todo lo que es la vida en otros planetas y sus diferentes variantes, que sería el estudio de los ovnis, de los objetos voladores no identificados, de los OSNIs, objetos submarinos no identificados, y bueno, de los seres intraterrestres, que son los seres que habitan en las profundidades de la Tierra, o se cree que habitan, de los extraterrestres que viven en otros planetas y que son las diferentes variaciones o razas, son conocidas como razas cósmicas, y los seres ultraterrestres, que son los que viven en otras dimensiones, otros planos existenciales, otros universos paralelos, todo eso. Todo eso engloba y bueno, el ufólogo se encarga de estudiar un poquito de cada cosa, pero especializándose en lo más común que son los ovnis. Perfecto, buenísimo. Y hay otro tema que yo creo que hay muchos que tienen respecto dudas a esto y a veces lo pueden confundir. Y yo quisiera que nos explicaras la diferencia de lo que es un extraterrestre con lo que es un ovni. Ahorita igual lo acabas de mencionar, pero para que quede un poco más claro de que los que están viendo ahora el programa pues puedan también saber las diferencias de qué es Sí, cada cosa. bueno, básicamente un extraterrestre es toda entidad de vida que no pertenezca al planeta Tierra. Va desde la forma, puede ser una bacteria hasta una civilización pensante, una civilización avanzada, que es la que es conocida sobre todo por estos temas de las abducciones, de las visitas, de que dicen que incluso caminan con nosotros y están mezclados aquí en el planeta. Toda forma de vida que no pertenezca al planeta Tierra se catalogaría como extraterrestre. Incluso hay un término que ya va en desuso, que es el término de Ok, marciano, porque las películas de ciencia ficción o se pensaba de que estos seres venían era de Marte, de ahí viene el término marciano. En cambio, un ovni es un objeto volador no identificado, es todo objeto o todo avistamiento que veamos en el cielo que no sepamos qué es, cuya tiponomía no contraste con helicópteros, con aviones, con satélites, con todo forma conocida de entidad voladora. Puede tratarse o no de un origen extraterrestre. Ahí bueno, ahí tienen lo que sería la explicación, también aprendiendo un poco de lo que significa lo que sería cada término, ¿sí? Que por lo que veo es totalmente distinto a lo que uno a veces puede pensar, ¿sí? Y lo puede confundir. Yo te quería preguntar que cómo surge esta idea de que existen otras vidas fuera de nuestro planeta. O sea, ¿y quién fue el primero que habló de esto? sí, bueno, ser el primero que habló de vida en otros planetas es una pregunta difícil de contestar, porque se divide como en diferentes líneas temporales. Digamos, el primero que habló del término ovni nació en el famoso accidente Roswell en los años 50 Ok, en Nuevo México este avión o esta nave que se estrella en Roswell, que es ahorita conocido como el Área 51, en el desierto de Nevada, y este famoso video de la autopsia extraterrestre. Allí, desde ese fenómeno de Roswell, es que empieza a conocerse lo que es el fenómeno ovni. perfecto. El término extraterrestre o quién empieza a hablar ocurrió aproximadamente 10 años después con un caso de un matrimonio que fue secuestrado por entidades alienígenas. Se conoció como el caso de Betty y de Barney Hill. Allí se empezó a hablar de que, bueno, vienen razas extraterrestres, ya se empieza a hablar lo que es el término de abducción alienígena, de encuentros cercanos de tercer tipo, todos estos términos que es muy habitual en películas de terror y de ciencia ficción. Todo eso nace a raíz de ese caso. Pero hablar de extraterrestres es algo que, si te pones a ver, siempre ha estado.
porque nos vamos desde la historia, las diferentes civilizaciones antiguas, las tribus amerindias, las tribus prehispánicas, eh, Claro. precolombinas, africanas, todos tienen en sus petroglifos, en sus jeroglíficos, al menos una referencia a entidades extrañas o entidades que no se explican, hasta, bueno, hasta la misma Bueno, yo Biblia. creo que ese punto justamente de las civilizaciones los toquemos en un segundo, Ok, porque eso lo quiero dejar para un poquito más adelante porque está bastante interesante esa parte. En el mientras tanto, yo te queríamos hacer también una consulta de, en este caso, si existen seres extraterrestres. ¿Realmente cómo son? O sea, son humanos superdotados, tienen una apariencia que sea distinta a la de nosotros. Si hay razas, ¿cuáles serían las razas? Si se conoce algunas. Quería entrar un poco sí, más en bueno, hay muchísimas razas, ¿no? Documentadas, al menos 50, dependiendo las descripciones y testimonios de los contactados, personas que han sido secuestradas, personas que han manifestado alguna experiencia con ellos. Pero según el relato de Cyril, Cyril fue un extraterrestre cuyo una persona que es contactada por un bien. costarricense en Caracas y se le reveló como una entidad alienígena en Bogotá. Más adelante pudiésemos retomar ese punto y hablar, pero Cyril dijo que hay aproximadamente 75 tipos de entidades o de formas pensantes, y hay muchas. Está desde los famosos grises, que son estos seres verdes como el que tú dibujaste. Ok, Estos seres, sí, estos seres nacen de que fueron la raza que secuestra a Betty Barney Hill. Eh, la secuestran, fueron sometidos a distintos estudios médicos o clínicos, en lo que ellos describen, que les hicieron de todo en el cuerpo. Y ¿por qué te digo que son de Zeta Reticuli? Porque Betty cuenta que le dieron un libro, pero que se lo quitaron al momento de bajar de la nave. Como que después se arrepintieron de habérselo dado. Pero ella recuerda muy bien un dibujo porque ella le preguntó al líder de la nave de dónde eran. Y él le dibujó la constelación de donde ellos eran. Ella guardó ese dibujo con los años, como 10, 15 años después que tuve esa experiencia de secuestro, un astrónomo de la NASA descubrió una nueva constelación llamada la constelación de Zeta Reticuli. ok, ¿Cuál es la sorpresa posterior? Que cuando compararon la constelación con el dibujo que había hecho Betty Hill, es exactamente el mismo dibujo. O sea que Betty había descubierto una constelación porque una entidad alienígena se la había dado. Eso más bien hizo que empezáramos de nuevo, como que se tomó más en serio el testimonio de ella, fue sometida a detectores de mentiras y todo eso, y en todo salió bien librada. O sea, ella hasta el último día de su vida defendió esa experiencia que tuvo con su esposo. De hecho, ahí podemos ver las diferentes razas. Por lo menos hay razas que se asemejan a mantis religiosas, esos son bautizados como insectoides. Hay unas razas que son definidas como los felinos y se asemejan mucho a esta comiquita famosa, los Thundercats, porque son así ok, humanoides, tienen como cuerpo humano, pero tienen caras de felinos. Los draconianos, que se asemejan a dragones, los reptilianos, que se asemejan a cocodrilos, y tenemos una raza que sí se parece a nosotros, que son le llamamos los nórdicos o los pleiadianos, que son seres de aproximadamente 2 metros y todos son rubios o azules y se mimetizan muy bien con la raza humana, pues son muy parecidos. De hecho, los que estudian la ufología dicen que muy posiblemente los pleyadianos hayan sido los que contactaron en el pasado a los vikingos, a los griegos, y de allí nacen lo que es la mitología nórdica de Odín, de Zeus, de Thor. Vienen de muy posiblemente un contacto que ellos hayan tenido con esas entidades y de allí que nazcan. Pero sí, hay muchísimas variaciones, tanto en forma
como en apariencia. Per- Perfecto. Y te quería hacer, basándome directamente en lo que acabas de mencionar, quería hacerte la pregunta directamente. Para ti, eh, ¿cuáles serían los requisitos o cuál sería directamente eh, lo que digamos que hagan que los extraterrestres agarren a ciertas personas para hacerles algún tipo de estudio? O sea, ¿tiene que ver algo directamente con la parte mística o lo harán al azar? ¿Para ti qué es lo que piensas? ¿O es porque Realmente, esas la personas tienen pregunta, algún tipo de conexión con los extraterrestres? la pregunta que acabas de hacer es la pregunta del $1.000.000 y la que todo el mundo se pregunta. Yo creo que el que la responda se gana ese $1.000.000, porque sigue siendo hasta ahorita un completo misterio de qué es lo que supone o qué es lo que motiva a que unos sean contactados y otros no, a que unos sean secuestrados y otros no, porque se ha hecho a ricos, pobres, ancianos, niños, blancos, negros. O sea, no hay un patrón. Para empezar, no Ok, hay un patrón que defina qué sucede. Sí sucede el caso de humanos o humanos especiales que sí se diferencian del resto y por allí pudiese venir algo, ¿no? Hay una de las teorías de que va con el tipo de sangre, porque hay un tipo de sangre que dice que es un tipo de sangre extraterrestre, que es los que son ORH negativo. Ese tipo de sangre es una sangre poco común. correcto, sí, Eh, Solamente las personas se les puede hacer donaciones de sangre, personas que tengan el mismo tipo de sangre, y ellos no le pueden donar sangre a nadie porque nadie es compatible, sería como inyectarle veneno a alguien que no tenga ese mismo tipo de sangre, es una cosa rarísima. Las personas que de ojos perfecto. negros, bien, las personas que tienen ojos negros son súper rarísimas en el mundo, muy pocas personas lo tienen. Sí, pero normalmente la gente a veces tiende a confundir por de los ojos oscuros decir que tienen los ojos negros. En realidad no tienen los ojos negros, sino es color café. Solamente que hay algunas Sí, café personas que... oscuro. De hecho, la gente que dice, no, que tengo ojos negros, no, y el ojo negro es rarísimo. Yo creo que es más fácil conseguir a alguien de ojos grises o ojos amarillos que ojos negros. Claro, sí, eso es un término que se tenía Esa en cuenta. también es otra. Y también, tocando un poquito el tema de la religión, es porque hay un pasaje bíblico que dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Mucha gente también se confunde, que cree que como nos hizo imagen y semejanza, nos hizo con dos brazos y dos piernas, y no es así, no es que Dios es un ser de carne y hueso que está sentado en alguna parte del mundo, no. Nos hizo igual en esencia, nos hizo igual dotados, no sé, de divinidad. O sea, hay algo que tenemos nosotros que no tiene más nadie. Entonces, uno de los ufólogos, hay un ufólogo que se llama David Parcerizo, Ok, él tiene una teoría que dice que no todos los seres humanos estamos dotados de alma, sino que es un porcentaje mínimo de que vienen a la Tierra con alma. Y son a esos seres con alma que los extraterrestres los contactan o los buscan porque se diferencian del resto. Y que como nosotros nos hacemos la pregunta de qué buscan ellos en nosotros, ellos también se hacen las preguntas como que qué tienen nuestros hermanos claro. menores que no tengamos nosotros, porque a Dios los hizo imagen y semejanza de ellos, pero nosotros que en teoría tenemos más tiempo aquí, que estamos más evolucionados, nos ningunearon. Entonces de allí tienen esa otra teoría que también es interesante. Pero a fin de cuentas siempre serán especulaciones porque, como te dije, no hay un patrón que defina Claro, por qué eligen a unos y otros no. perfecto. Basándonos un poco en eso que dices, sí, para más o menos entrar en lo que serían ya los pasajes bíblicos, yo te quería preguntar directamente, sí, ¿qué tan cierto era de que los extraterrestres estuvieron presentes en las civilizaciones antiguas, sí? ¿Y qué pruebas hay de ser cierto, obviamente, de que ellos existieron en las civilizaciones antiguas? Sí, no te pudiese decir, mira, sí existen los extraterrestres en las civilizaciones antiguas, está 100% comprobado. No, pero sí te puedo dar pruebas de que sugiere de que bien sea nuestra evolución no fue cronológica
o efectivamente hubo civilizaciones antiguas que ayudaron a estas entidades. Por ejemplo, la Ok. egipcia es la más famosa de todas. Si Sí, te que los había jeroglíficos, comentado. incluso se mencionaba de que lo que ellos reflejaban directamente, los seres que estaban ahí decían que lo más probable es que hayan sido seres extraterrestres, lo que ellos pintaban. Exacto, el caso de Anubis, el caso el dios sol de ellos, sí, todos ellos tenían semejanzas, pero dentro de los felinos hay dos diosas felinas llamadas Bastet y Setmet. Si cuando ves las representaciones de los jeroglíficos, ves que tienen una figura de felinos Claro, humanoide. correcto. Ellos construyen lo que son las pirámides de Giza, y si tú tomas una foto abierta, una toma aérea de la constelación de Orión y la superpones en una toma aérea de las pirámides de Giza, calzan perfectamente. O sea, que quien construyó las pirámides de Giza lo hizo pensando a que cada una de sus puntas coincidieran con el cinturón de Orión. Y entonces de allí da esa idea de que fue hecha con un propósito. Los druidas, los antiguos celtas, construyeron Stonehenge, unas representaciones de piedra de 40 toneladas, eh, todas coinciden con la salida del sol, del solsticio de verano y del solsticio de invierno. Fueron construidas para los dioses que ellos adoraban. Eh, nadie se explica, pero son piedras de 40 toneladas. Se creen que las levantaron con unas especies de lianas o de equipos rústicos. Entonces, bueno, lograron levantar estas dos y nadie se explica cómo pusieron la de arriba, porque sin ningún tipo de grúas o de elementos de apoyo, no se explica cómo las pusieron. Ellos, vuelvo y repito, lo hacían por unas entidades que ellos adoraban, pero que le tenían mucho miedo. De hecho, una vez al año, cuando ellos venían a buscar su ofrenda, ellos les dedicaban las cosechas y les hacían ofrendas a estos dioses que ellos adoraban. A los niños los disfrazaban como de monstruos para que se mimetizaran y Claro, esos dioses creyeran que ellos también pertenecían a eso. De ahí viene el origen del Halloween. Entonces eran entidades que ellos adoraban, pero a la vez temían. Entonces, claro. la pregunta abierta es, ¿qué veían los druidas o qué veían los celtas que tanto miedo, pero respeto le tenían? Muy posiblemente sean seres extraterrestres. También pasa la tribu Hopi de Estados Unidos. La tribu Hopi, ellos describen que se vieron envueltos en una lucha con una tribu rival y que fueron ayudados por unos seres que dibujaron en sus cuevas y hicieron figuras con arcilla, que tú ves los seres, todos son seres humanoides, Claro, sí. cara de vaca, cara de halcón, cara de serpiente, muchísimos seres. Ellos los ayudaron y ellos le dijeron que bueno, que se iban a quedar, los iban a enseñar y los iban a ayudar porque todavía no era el tiempo de volver a su planeta. Y que una tribu amerindia utilice el término no están listos para volver a su planeta, te da bastante suspicacia. Si vemos a los mayas y los aztecas, Claro, los aztecas adoraban al dios jaguar, que era un guerrero correcto. con Sí, cuerpo de hombre y cara de jaguar. Y vuelvo y repito, nos volvemos a conseguir referencias con la tribu la raza cósmica de los felinos. Fíjate que ahora egipcios y aztecas, continentes diferentes, eras diferentes, nunca coincidieron entre sí, pero están describiendo al mismo ser. Ya por ahí tenemos cierta suspicacia de que algo están viendo. Y pasa con los mayas en Chichen Itza. Ellos construyeron Chichen Itza. Y si tú aplaudes esa pirámide, no te devuelve eco, sino te devuelve el canto del Quetzal, que es el ave sagrada de los mayas. Nadie
en 2020 puede construir una pared que te devuelve el canto de un animal, pero ellos en una época antes de Cristo sí lo lograron hacer. Ahí te das cuenta de que son elementos que tienen una relación. O Machu Picchu, esas famosas ruinas de los incas en Cusco, todo está construido con piedras que parece que estuviesen cortadas con un rayo láser porque son milimétricas, o sea, no tienen ningún tipo de detalle. Estos son cortadas perfectamente, pegadas a presión, y los que van se dan cuenta de que las piedras no se mueven. De hecho, están Claro, tan bien calzadas que es imposible pasar una hoja de papel por entre sus endijas, de sí, lo perfectamente cortadas y construidas que están. así he escuchado que se menciona bastante sobre eso. Que Sí, interesante, o sea, si necesariamente si uno se pone a detallar cada cosa, o sea, las cosas que puedes ir descubriendo. Por acá, Gledys, que ya por lo que apareció, nos pregunta que en qué se basan eso, lo que serían los ufólogos, en decir de que algunas personas tienen alma y otras no, que si tienen alguna sí, prueba que pueda sustentarlo. sí, una prueba que la pueda sustentar, no. De hecho, yo creo que precisamente lo, lo que nos hace similares a Dios es que es que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Tenemos los tres juntos. Esa es mi teoría personal. Pero ¿en qué se basan los ufólogos? En buscar un patrón de por qué eligen a unos y a otros no. O sea, ¿en qué se basa esa lotería? Porque viendo que se llevan a las personas para hacer estudios, o personas que han sido elegidas incluso que han tenido experiencias sexuales con razas cósmicas, pues que lo buscan como por una coincidencia de ADN para un fin reproductivo. Entonces dicen que obviamente no es un estudio al azar. Algo están viendo estos seres en esas personas para elegirlas. Y entonces es simplemente buscar un patrón o buscar un conectivo. En pocas Ok, palabras, buscar un porqué. Entonces, bueno, son de las diferentes teorías que se van manejando para llegar a una respuesta que aún no tenemos. perfecto. Ahora vamos a ir un poco más a lo que sería hablar de la vida extraterrestre, más un poco en el plano religioso, ¿sí? ¿Ok? Una de las preguntas en este caso sería cómo repercute la vida extraterrestre en la religión. Bueno, repercute de una forma de que si la confirman al 100%, sería conseguir un quiebre de las religiones, al menos tal cual las conocemos. Porque hay que recordar que, bueno, las religiones como tal es una invención del hombre. Ahora, la presencia de razas superiores o de seres, eh, o la presencia de un dios o de dioses, sí hay muchas pruebas o muchos elementos que nos hace pensar de que sí los hay, porque tantas Perfecto. culturas, tantas mitologías, tantas personas no pueden estar equivocadas y tantos hechos que no podemos explicar tampoco. Pero sí, sí sería un quiebre, o al menos dentro de la religión se conocen como abrámicas, que sería el judaísmo, el cristianismo y el islam, porque si nos vamos a las mitologías o lo que se quedó englobado como el paganismo, no habría ningún tipo de quiebre porque ellos creían no solamente en dioses, sino creían en seres que esos dioses bajaban y se mezclaban contigo, bajaban y incluso se reproducían, porque Zeus tuvo como 500 hijos con humanos. Muchas veces hablaba de los antiguos vikingos, decían que Thor o Odín bajaban y se comunicaban con ellos. En el hinduismo hay hazañas, historias de héroes, de los dioses del hinduismo, sobre todo de los dioses principales de la trinidad del hinduismo. Y si te fijas, los dioses hindúes, todos Claro, son seres con el cuerpo azul. Tenemos a Ganesh, que es un elefante con múltiples brazos, a Shiva, a Kali. Y si tú ves esas imágenes
y no sabes que son dioses, pasan como razas alienígenas, totalmente. Entonces, parece más que estas civilizaciones o estas religiones nacen de contacto con seres extraterrestres que de otra cosa. Claro, En las únicas dos religiones donde se ven seres no humanos que han venido y que han transmitido un mensaje y han buscado como el despertar de la raza humana, solamente dos. Sería el cristianismo con Jesús y el budismo con Buda. De resto han sido personas contactadas por seres superiores, en este caso el judaísmo Moisés y en el Islam Mahoma. hay una, directamente antes, obviamente antes de los tras cámaras, digamos así, nosotros dos tuvimos una conversación, por lo cual mencionaste algo respecto a Jesús, que a mí me llamó mucho la atención, que hablaba de los ejércitos. Me gustaría que lo compartieras directamente con el público para que también pueda escuchar lo que dice parte de lo que sería la Biblia, ¿sí? Claro, porque mucha gente piensa que Jesús es un ser humano y para nada. Jesús era un Dios en la tierra, una persona encarnada. El espíritu, el ente que habitaba. Hay que separar Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el ser humano encarnado, de Cristo, la persona que muere y resucita. Entonces hay dos pasajes del Nuevo Testamento que demuestran esa divinidad. El primero sería la transfiguración de Jesús, que es cuando los discípulos ven la verdadera forma de Cristo, no el ser humano, sino el ser que habitaba dentro de esa persona que encarna. Claro. Y tenemos, obviamente, el caso ya cuando es capturado, que es cuando hace la revelación ante Herodes, ¿no? Porque hay que separar en términos históricos que hubo dos Herodes, porque hubo el Herodes padre, que es el que decapita a Juan Bautista y es el que manda a matar a Jesús cuando era niño, que de ahí nace por la matanza de niños el Día de los Inocentes. El Herodes padre muere y queda Herodes hijo como su heredero, y ese es el Herodes al que le llaman a Jesús. Por eso es que Herodes se sorprende cuando llega Jesús y dice, tú eres el famoso Jesús, el que dice que es rey de los judíos. Por eso es que él actúa como si no lo conociera, pero es que no lo conocía. Y entonces él le suelta esa bomba y le dice, bueno, si tú eres rey, el famoso rey de los judíos, entonces ¿por qué dónde están tus guerreros que vienen y no vienen y te liberan? Jesús lo mira y con mirada compasiva y le dice, porque mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, ya mis guerreros hubiesen venido y me hubiesen rescatado. Pero mi reino no es de este mundo, refiriéndose netamente al reino de los cielos. Y obviamente ahí es que él viene y muestra, por eso él tuvo esa vida del sacrificio, vino a revelarnos y vino a sufrir y vino a revelarnos de que hay un más allá, de que hay un plano existencial, de que nosotros estamos aquí prestados, que imaginémonos que somos una especie de robot, un Mazinger Z o como la serie del Power Ranger claro. que se armaba. No, nosotros somos un cuerpo de carne y hueso, pero es para estar aquí en este plano terrenal. Pero por dentro tenemos un espíritu y es un alma que es la que trasciende al plano espiritual de diferentes maneras. Lo que vino a mostrar Jesús es que a través del amor y de vivir al prójimo, o utilizar la frase del que no sirve para servir, no sirve para vivir, o de la forma que te mostró Buda. Buda también mostraba lo mismo que Jesús, pero con otro método, que es el despertar espiritual, el aprendizaje, el venir varias vidas o tener varias encarnaciones para que tu espíritu se fuese purificando, fuese alcanzando la luz y finalmente entraras al nirvana o ese noveno universo ya de sin sufrimiento, de paz, de luz total, que si te fijas es lo mismo que el cielo del cristianismo, claro, pero de otro método. Igual, que esto estaba muy interesante lo que acabas de decir, que también hay mucha gente que lo puede tomar como formas de interpretación,
Pero hay muchos pasajes de la Biblia que quizás mencionan lo que sería la vida extraterrestre o incluso en los ovnis. Por ejemplo, en lo que sería en el Éxodo, en Reyes y en Ezequiel. ¿Nos podrías hablar un poco de qué es lo que muestran, o cuáles son esos pasajes que muestran la Biblia que hablan un poco sobre la existencia extraterrestre? O en el caso de los ovnis. Sí, bueno, el Éxodo es uno de los más fascinantes y reveladores, ¿no? Porque si ves lo que describen del Éxodo de los judíos, ven que ellos siempre en todo momento fueron acompañados por una nube, o como describían los judíos, o en el caso de Moisés, una nube gigante que les daba sombra en el día y les daba luz por la noche. De esa misma nube salía el maná, que era lo que los alimentó a ellos durante los 40 años en el desierto o algo así que duraron. Esa misma nube los protegió de los judíos, perdón, de los egipcios. De hecho, cuentan un pasaje que los egipcios estuvieron cerca de capturarlos. La nube hizo una maniobra, bajó y sirvió como escudo. Y el pasaje dice que le daba sombra a los egipcios mientras le daba a la vez luz a los judíos y se mantuvo como un elemento separador entre ambas naciones hasta que los judíos volvieron otra vez a tomar ventaja. Y también dicen que en esa misma nube entró Moisés 40 días y sale con las tablillas, y que esa nube estuvo detrás de él en todo momento mientras él separó las aguas para pasar los judíos y luego morir ahogados los egipcios. Con este pasaje pasa algo curioso porque se hizo un estudio arqueológico del mar donde ocurrió el famoso Éxodo, y se encontró dentro del coral, del fondo marino, huesos humanos, y se encontró piezas de carruajes y de ruedas que datan de la dinastía egipcia que gobernaba durante ese tiempo antes de Cristo. O sea, que hay evidencia arqueológica de que ese hecho pasó en verdad. Entonces, ahora, ¿qué pasó o cómo ocurrió? Pasa algo curioso, porque si ustedes van al Éxodo y leen el Éxodo y le cambian la palabra nube por la palabra nave, el texto queda exactamente igual, el sentido de lo que se cuenta en la historia no se altera en absoluto, pero tiene un sentido o cambia en una interpretación de que da a entender de que los judíos fueron ayudados por una entidad alienígena. Hay un pasaje, claro, y ese sería netamente interpretativo, especulativo, porque a efectos de la historia es una nube. Claro, pero correcto. El comportamiento y las acciones que hace esa nube, llevándolo a tiempo moderno, solamente es comparado con una nave. Hay un pasaje un poquito más revelador, que es el secuestro de Elías, o llamado Elías sube al cielo, y cuenta que ya cuando Elías termina de predicar, aparece de la nada un carro de fuego tirado por caballos. Él ve que desde el cielo una luz lo envuelve, esa luz lo levanta, él entra a ese carro, se sube a ese carro de fuego, y ese carro se va por donde se vino y ya más nunca se volvió a ver a Elías. Si lees eso sacándolo del contexto bíblico, o lo lees en cualquier libro y tú dices, epa, esta erupción alienígena, ¿cuándo fue que yo no me enteré? Porque todo hace indicar de que Elías fue secuestrado o fue abducido por una entidad superior, porque de toda la Biblia, Elías es el único profeta que asciende sin tener una muerte humana, porque Moisés, de hecho, Moisés finaliza su estancia en la tierra, Moisés muere, la tumba de Moisés hasta el día de hoy sigue siendo un completo misterio, los arqueólogos
han hecho hasta lo imposible por encontrarla, pero ha sido imposible, fue enterrado en un sitio secreto. El caso de Elías no, Elías sube y tenemos la comparación con la transfiguración de Jesús, volviendo al caso del Nuevo Testamento. Los discípulos dicen que cuando vieron a Jesús en su verdadera forma, lo vieron hablando con Elías y con Moisés. Entonces aquí pasa algo curioso, porque Moisés tenía siglos de muerto, Elías fue ascendido siendo humano, de hecho pasaron cientos de años, literalmente cientos de años. Entonces, ¿cómo pudieron Moisés y Elías estar allí hablando con el maestro? Entonces, si ni siquiera los profetas no es que escucharon la conversación, ellos cuentan lo que vieron. Entonces, si Moisés y Elías fueron cientos de años antes que los profetas, y los profetas no vieron ni escucharon de lo que hablaron, entonces, ¿cómo sabían que era Moisés y Elías? Entonces ¿vieron a Jesús hablando con Moisés y con Elías? ¿O vieron a Jesús hablando con dos personas que pensaron que eran Moisés y Elías? Yo me inclino más por lo segundo, pero eso también queda allí. Pero el mejor caso es el capítulo 1 de Ezequiel, visión del trono de Dios. Es lo máximo, es el hecatombe de la ufología y de los fanáticos de la vida extraterrestre. Porque cuando tú lees lo que Ezequiel vio, tú te vuelves loco. Él describe un trono, describe un objeto sólido en el cielo, lleno de luces, lleno de fuego, que va cayendo, y también describe unos seres alados de múltiples caras, lo que Ezequiel pensaba de múltiples caras que bajaron con él. Entonces él decía que el trono se movía a donde se quisiera, tenía la habilidad de moverse, de quedarse estático en el aire, de bajar a tierra. De ese trono bajaron seres alados con extrañas ornamentas, con caras con 2 o 3 caras, que entonces cuando se han hecho representaciones gráficas, entonces ¿tenían caras o tenían cascos? ¿Qué era lo que Ezequiel vio que lo sorprendió y asustó tanto? Y entonces ahí se describe que Ezequiel está delante de seres que no son humanos, delante de seres que tienen una tiponomía que no existe, ni que tampoco se habla de ángeles, no, se habla de seres sólidos de carne y hueso, pero con una forma en su vestimenta y en su contextura física que no se compagina con nada de lo conocido, y es bastante, me imagino, tenebroso para una persona, sobre todo en esa época. No existía ni por asomo vestigio de tecnología alguna. O sea, de esa visión, me imagino que lo debe haber asustado mucho. Perfecto. Para ir cerrando el tema en el plano, digamos, de historia, en este caso, ¿tú crees directamente que Dios sería un ser extraterrestre? Que eso es una pregunta que muchas veces no se pueden hacer varias personas. Yo me iría más por un ser ultraterrestre, o sea, que obviamente está en otro plano existencial, está en otro plano, en un plano que no es físico. No es que cuando hablamos de que Dios está en el cielo, nosotros vamos, el cielo es pasando lo que vemos, ¿no? Pasando lo que vemos está el espacio. Y después del espacio están las constelaciones, y después están las galaxias. Y Dios está en un sitio que desafía nuestro entendimiento como mortales. Eso no lo vamos a saber hasta que nuestras almas y nuestros espíritus hayan aprendido lo que sea que tengamos que aprender, y podemos tener ese entendimiento y ese conocimiento. Pero sí, obviamente estamos hablando de algo que no es físico, y que mucha gente tiene que entender, porque, por ejemplo, hay personas que creen que Dios es un señor pelo blanco, con una bata blanca, que está sentado en una silla, porque hay representaciones iconográficas que así lo pintan. Pero tienen que también recordar el contexto histórico en que eso está hecho. Recordemos que el cristianismo nace
después de Cristo, por el concilio de Nicea, un emperador romano que renuncian al paganismo y aceptan a Cristo como su nueva religión. Obviamente ellos antes de adorar a Cristo adoraban a Júpiter, que es la representación de Zeus. Cuando tú ves representaciones de Zeus, ves sí, que es un señor con una bata blanca, el cabello largo blanco y la barba. Obviamente, ¿qué hicieron los primeros cristianismos? Tomaron esos dibujos de Zeus, de Júpiter, fueron transformando, se le fue cambiando el nombre, se le llama, que nace Dios, bueno, vamos a orar a Dios, Él es el papá de Jesús. Y de ahí es que empiezan a hacer la iconografía post-cristiana, pero eso hay que tener ese contexto histórico, que no va de la mano con la fe de la gente. La fe no va a aumentar o disminuir por ese hecho, pero sí hay que dejar en claro cómo es que se forma esa concepción de Dios desde el plano histórico. Qué interesante eso, de verdad que no tenía desconocimiento. Es bueno que también seguramente todos, ahora que lo aprendemos, estamos digamos que maravillados de entender un poco más cómo sería de dónde viene la representación, que alguna vez yo también me lo pregunté sinceramente. Por acá Gledys nos tiene dos preguntas. Dice, una dice ¿qué piensa de que estas criaturas, en vez de que sean marcianos, sean ángeles caídos y demonios controlados por Satanás? Y la otra pregunta que hizo es, a ver. Uy, acá me senté. A ver, la otra pregunta que había hecho. Que en el capítulo 10, me imagino que versículo 20, Ezequiel reafirma que son querubines, fue lo que dijo. Pero bueno, obviamente el punto que se quería mostrar, más allá del nombre que les haya dado Ezequiel, es que eran seres que no eran de nuestro planeta. Obviamente allí es una verdadera, no lo quiero decir como una prueba, pero sí un pasaje que narra un encuentro cercano de un humano con unos seres de otro planeta. Estaba riendo con un comentario que te hicieron. Y respecto a la otra pregunta, ángeles caídos, sí, es que tenemos que también entrar el tema de los ángeles, de los demonios, también entrarían dentro de seres ultraterrestres, porque son seres que también están en otros planos, otras dimensiones, otros planos existenciales, que literalmente se pelean por nuestras almas o se pelean por nosotros, ¿no? Siempre estamos constantemente influenciados por unos o por otros, y es como que nuestras almas se van condimentando con una energía u otra, y así cada quien toma sus decisiones sobre si ser un ser de luz o ser un ser de oscuridad. Pero como las mismas razas cósmicas, hay razas que nos vienen a enseñar y otras que nos vienen a estudiar y a usar como caldo de cultivo, como alimento. Bien, sobre todo para los entes que piden sacrificios de sangre, se alimentan directamente de nuestra sangre o de nuestros cuerpos, como ven estas cantidades de sacrificios humanos que se ven. Había pensado, igual que si podría ser una pregunta quizás tonta, o a lo mejor puede ser una pregunta un poco asertiva, pero en lo que más o menos se había leído de la Biblia, cuando Dios destierra a los ángeles, incluso que en eso también destierra a Satanás, cuando caen en la tierra, existe una probabilidad de quizás, ya que entre comillas dijimos que probablemente ellos ya sean entes de lo que serían extraterrestres, hayan tenido algún tipo, digamos, de relación con los humanos y se hayan formado seres que en la actualidad ahora puedan existir seres extraterrestres de aquella época, o si quizás hay seres extraterrestres que se encuentran entre nosotros y quizás por ahí ni siquiera nos hemos dado cuenta. Desde el plano bíblico sí hay una mención, que esa se llama los Nephilim, que se describen como ángeles caídos que vinieron a la Tierra, fornicaron con terrestres y se crearon estos seres híbridos. Se creó una hibridación entre humanos y ángeles, y fueron conocidos como Nephilims o gigantes.
Estos fueron, en teoría, fueron aniquilados cuando hubo la gran inundación en la época de Noé. Sin embargo, sí se cree que hubo algunos sobrevivientes. Una teoría es que Goliat fue uno de estos últimos Nephilims que quedaron vivos. Pero sí, de que están mezclados, sí, tendríamos que ir al Contactado de Caracas de 1969, este costarricense de nombre Enrique Castillo. Él dice que estaba en una obra de teatro y, y se hace contacto con una persona que se identificó como Cyril de Suiza. Empezaron a hablar, se hicieron muy buenos amigos en Caracas y bueno, en ese tiempo Enrique estaba investigando sobre la vida extraterrestre y le preguntaba, Cyril, ¿qué crees tú de la vida extraterrestre? Le dicen, no, eso no existe, eso lo olvídate, ¿no? Nada más existimos nosotros. Así se fueron haciendo muchos, muy amigos, hasta que en 1973, ya no en Caracas, sino en Bogotá, Cyril le dice, mira, yo creo que sí, Enrique, no solamente existen los extraterrestres, sino que yo te puedo demostrar que los extraterrestres existen. Nos vamos a ver a 80 kilómetros de Bogotá, en una localidad que él nunca reveló dónde. Total que cuando él acepta ir, bueno, algo, qué locura me va a salir mi amigo. La locura que le salió es que vio una nave parada, esa nave se abre y aparecen 3 seres dentro de la nave. ¿Quién crees que era uno de esos 3 seres que apareció? Cyril. Ahí Cyril se revela y dice que él pertenece a la raza de los Pleiadianos, de las Pleiades, y dice que sí, que ellos tienen siglos mezclados con nosotros y que nos están enseñando lo que es el despertar espiritual, pero interviniendo lo menos posible con nuestra evolución. Ellos están aquí, se mezclan con nosotros, nos dan consejos, nos dan herramientas, pero hasta allí, sin mezclarse, sin intervenir físicamente en literalmente nuestras metidas de pata, ¿no? Llámense guerras mundiales, llámense divisiones, eso es parte de nuestra evolución. Por las buenas o por las malas tenemos que aprender el camino correcto y ellos no van a intervenir de una forma drástica en nuestra evolución. Perfecto, ¿no? Este tema de verdad que tiene mucho tela que cortar, como digamos de ese modo, es un tema bastante extenso y complejo y para pensar, ¿no? De las cosas que se hablan en los tiempos bíblicos, o sea, que no digamos Sí, que puede... no, es un tema muy genérico y yo había preparado algunas historias que no va a dar tiempo de mostrar, por ejemplo, el ovni que vio John Lennon, que sí lo quiero dejar es las 2 canciones que él usó. Él vio un ovni en 1974 y grabó 2 canciones en su carrera como solista donde él plasma esa experiencia. Esas canciones son Out of the Blue y la canción, si ustedes buscan la letra de las canciones, de la letra en español de las 2 canciones, se van a dar cuenta de que ahí plasmó la experiencia. El chip metálico que le consiguieron a Napoleón Bonaparte, estos seres que eran los famosos consejeros de Simón Bolívar, describen que Simón Bolívar tuvo unos consejeros rubios, gigantes, que intimidaban a los generales que estaban con él. Betty Andreasson, que es una mujer que fue abducida por extraterrestres, y los extraterrestres le hablaron del amor de Dios y de Jesús, o sea, extraterrestres cristianos, una locura. Entonces, que hablamos de que hay muchas cosas que van más allá de una religión, que el tema de la espiritualidad es más universal que de una creencia en específico. Y bueno, el Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial, que derribó un ovni, los Foo Fighters, o estas luces que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un tema tan amplio que obviamente llevaría muchos lives hablando poco a poco de cada historia. Seguramente pero sí, es muy amplio el tema. La oportunidad de hacer una segunda parte donde hablemos sobre estas historias que acabas de mencionar, para que también la gente nos escuche, porque seguramente todos estamos muy interesados en escuchar y en aprender más sobre estos temas, que como bien te mencioné hace un rato, pues hasta a veces es un secreto a voces, ¿sí? Ahora totalmente. tenemos poco tiempo en sí del live,
Hay unas preguntas que nos ha dejado también el público anteriormente. Igual si tienen preguntas, las pueden ir haciendo y las vamos respondiendo de forma rápida. Una de ellas me la comentó Joely Sosa, igual lo habías mencionado al principio, ¿qué opinabas tú sobre el Área 51? Rápidamente. Sí, bueno, el Área 51 obviamente es el secreto mejor guardado del gobierno de Estados Unidos. Se habla de que el gobierno de Estados Unidos tiene colaboración con extraterrestres, con entidades extraterrestres, y de hecho ellos son súper celosos con el Área 51. Tú puedes ir en Estados Unidos, esto es verídico, tú puedes ir a la Casa Blanca y tomarte una foto allí al lado de donde está el presidente de Estados Unidos. Puedes ir a Fort Knox, que es donde guardan las reservas de oro de Estados Unidos, y tomarte una foto con los militares atrás y las instalaciones de Fort Knox. Pero si tú te acercas a menos de 1 kilómetro del Área 51, está el gobierno de Estados Unidos autorizado legalmente para disparar a matar. Si tú te pasas de la línea que separa el Área 51 de la... O sea, si te pasas, si te vuelas esa cerca, te disparan a matar, ni siquiera te arrestan ni nada. Entonces, son más celosos para guardar para ocultar lo que en el Área 51 existe, que incluso proteger la vida del presidente de la República o de proteger sus reservas de oro. Entonces, eso, el Área 51 obviamente siempre va a ser un tema bastante interesante de conversación. A ver de qué es lo que guardan allí que no sea extraterrestre. Perfecto. Hay otra pregunta que llegó acá, que era respecto a los chupacabras, que si tienen que si crees tú que pueden tener algún tipo de relación con lo que serían los extraterrestres, o es simplemente... Si el chupacabras no fue una entidad alienígena, entonces es un experimento fallido o un experimento que se les escapó a algún laboratorio, porque es un ser que solo se alimentaba de la sangre, dejando seco a los animales, y fue algo que nació en Puerto Rico y se expandió por todo el continente, cual coronavirus moderno. Entonces, obviamente, las personas que vieron el chupacabras lo describían como un ser humanoide, de ojos rojos, de grandes colmillos, de cuerpo como de reptil, y nada que ver con los supuestos chupacabras que mataron o que capturaron. Nunca se pareció, no sé, cualquier animal con sarna que agarraron con lo que se conoció como el chupacabra. Entonces sí, yo estoy convencido de que o fue un experimento fallido que se escapó, o fue un ente alienígena que estuvo un tiempo alimentándose de animales en nuestro planeta. Para culminar, que crean o no crean en fenómenos paranormales o cualquier tipo de creencia espiritual, sea por convicción propia. Lean, documentense y hagan básicamente lo que su energía le diga y lo que su fe le indique. Si ustedes creen que es correcto tanto su creencia y no dañan a nadie en el proceso, bienvenido sea. Bien sea en temas de cualquier índole, no se den influenciar por terceros, no crean en extraterrestres porque yo les dije que creen que los extraterrestres existen. No sigan una religión porque un líder religioso les venda cualquier idea. No, sigan siempre desde su espiritualidad, desde su fe y desde los conocimientos propios. El conocimiento es poder y sin él no somos nadie y con él nadie nos va a poder doblegar. Si tenemos pleno conocimiento, seremos 100% libres. Seguir por Facebook, Twitter e Instagram como Mitos Revelados, y allí van a encontrar básicamente el lado B del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Joel. Yo les recuerdo mis redes sociales, que sería Ricardo M. Rincón en Instagram, y del de Gladys, que sería GladysCar-Aranguren, para que también la sigan. Recuerden seguirnos en nuestras respectivas cuentas. Todos los domingos, como siempre, los invito a que se conecten para ver una nueva edición de Cada Quien en su Ventana. Te agradezco por abrirnos las puertas de tu ventana y compartir con nosotros este tema, que la verdad fue espectacular. Y bueno, ya sabes que para una próxima estás invitado nuevamente para seguir la segunda parte de este tema, o bien poder conversar sobre otro tema. Tienes las ventanas abiertas de este programa para cuando quieras. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, les agradecemos un montón y los esperamos a una nueva emisión de Cada Quien en su Ventana. Así que será hasta una próxima oportunidad.
Chao, Joel, que estés muy bien. Muchísimas gracias.